Y en este momento les invito para que abran las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 13, el verso 11. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, el verso 11. Vamos a leerlo para nuestra meditación en este día. Bendito sea su nombre. Dice Romanos 13, verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. En este capítulo, Pablo habla de varias cosas. Él habla acerca de la obediencia a las autoridades, habla de la conciencia, habla del amor y habla de la conducta cristiana. Y lo que motiva a Pablo, lo que lo motiva, lo que lo impulsa para hablar de estas cosas es la proximidad de nuestra salvación, porque la Biblia emplea con frecuencia el regreso de Cristo para animarnos, para motivarnos a vivir una vida de santidad. El apóstol Juan sabía todas estas cosas. El apóstol Juan fue un hombre que tuvo privilegios especiales. Fue el apóstol que el Señor Jesús más amaba. Tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús. Fue Juan el que le preguntó: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan conocía a Cristo de una forma muy amplia. Le conoció en sus tres cuerpos: en el cuerpo de carne, en el cuerpo de resurrección y en el cuerpo de gloria. Así que este hombre, con ese conocimiento que él tenía, él sabía muy bien cuál es la responsabilidad que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Él sabía muy bien que los hijos de Dios debemos vivir en santidad. Por eso, un día, él dice: muy amados, muy amados. Es decir, no solamente yo soy amado por el Señor, sino que todos nosotros somos muy amados. Y él dice lo que nosotros somos ahora: muy amados. Ahora somos hijos de Dios. Mire, ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio tan grande ser hijos de Dios. Cuando a usted, hermano, le pregunten: ¿usted qué es? No le diga que usted es evangélico. No le diga que usted es pentecostal. Dígale lo que realmente nosotros somos, que nosotros somos hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios es solamente la prueba. Es solamente la prueba, eso no es todo. Nos espera algo más glorioso. Él dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos de ser algo más, pero sabemos algo que los cuatro sabios
del mundo no lo saben. Ellos, a pesar de su sabiduría humana, ellos no saben que un día no muy cercano Jesucristo aparecerá en las nubes para llevarse a su iglesia. Eso no lo saben ellos, pero nosotros lo sabemos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, verle a Él tal como Él es. Y usted se preguntará, pero ¿cómo es Él? Hermano, Él es como Juan le vio allí en esa isla. Así es Él y así nosotros le vamos a ver. Pero en vista de este privilegio tan grande, Juan nos dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, porque nuestra esperanza es en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oiga, se purifica a sí mismo. Él no está esperando que otro venga a purificarle, porque ninguno podrá hacer esta obra en su vida. El único que lo pudo hacer fue el Señor Jesús. Por eso Él no va a venir para purificarlo, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer en nuestra vida. Y algo más, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso que nosotros, si queremos un día estar con Él, nosotros sabemos algo que tenemos que hacer, y es lo que Pablo dice: despertar del sueño, porque ya es hora de despertar. Pero cuando Pablo habla del sueño, no está hablando del sueño físico, está hablando del sueño espiritual. ¿Pero qué es el sueño espiritual? El sueño espiritual es apatía, letargo. Es decir, que el creyente no tiene ánimo ni la más mínima intención de buscar las cosas de Dios. Y para despertar a la realidad de las cosas, debes saber qué hora es en el reloj de Dios. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Y en el reloj de Dios ya es hora de despertar. Ya es hora de levantarnos del sueño. Porque hoy, oiga, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y lo que estamos viviendo es un campanazo, es una voz de alerta, es una voz que nos dice: el que ha de venir vendrá y no tardará, aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si nosotros no despertamos a la realidad y nos levantamos, no vamos a escuchar cuando suene la final trompeta. No la vamos a escuchar por causa de la indiferencia hacia las cosas de Dios.
porque para el indiferente todas las cosas son iguales. Es lo mismo una cosa que otra. Es lo mismo obedecer que no obedecer. Es lo mismo orar que no orar. Es lo mismo venir a culto que no venir. Es lo mismo alabar a Dios que no alabarlo. Es lo mismo leer la Biblia que no leerla. Es lo mismo cumplir con nuestras obligaciones que no cumplir. Es lo mismo si Cristo viene o no viene, me da lo mismo. Es lo mismo vivir bien o vivir mal. Ellos no se preocupan por las cosas que son de Dios. Y hermano, no preocuparse por las cosas de Dios fue la razón, fue el motivo por el cual el pueblo hebreo no se preparó para recibir al Mesías. Ellos no se preocupaban por escudriñar las escrituras, no se preocupaban por indagar, por preguntar acerca de las profecías que hablaban de su venida. Ellos no hacían lo que hacían los hombres de Dios en la antigüedad, que ellos vivían interesados, examinando, escudriñando, a ver cuándo era el cumplimiento de estas cosas y en quién se iban a cumplir. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás del sufrimiento. Pero ellos no se preocupaban por escudriñar las escrituras, las profecías que hablaban del Mesías, pero sí querían ver señales. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos eran expertos en interpretar la apariencia del cielo, pero no podían interpretar las señales de los tiempos. ¿Y cuáles eran las señales de los tiempos? Eran varias, pero voy a mencionar solamente 5 de esas señales de los tiempos. Primer señal: Juan el Bautista, quien vino preparando el camino del Señor conforme a las profecías. Segunda señal. La segunda señal que nos presenta la Biblia era el rechazo por parte del pueblo hebreo
ellos le rechazaron. La tercera señal, la predicación del evangelio a los gentiles, porque así estaba escrito, así estaba profetizado. Cuarta señal, el anuncio de su gloriosa y santa venida. Y hermano, la señal más poderosa, la señal más gloriosa, era realmente que Cristo, oiga, Cristo estaba en medio de su pueblo, pero su pueblo no le conoció. Su pueblo no le conoció a pesar de estar en medio de ellos. Oiga, es triste tener que decirlo, pero los demonios y Satanás, cuando Cristo vino, le conocieron. Y algo más, ellos sabían también distinguir los tiempos. Ellos sabían que no era el tiempo de ellos ser echados al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, que ese día todavía no había llegado. Dice San Mateo 8, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, oiga, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían y saben que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, el Dios manifestado en carne. Y saben que el tiempo que les resta es corto para engañar a los que no creen a la verdad, porque el diablo va a engañar con falsos milagros, con señales y prodigios mentirosos a los que no creyeron a la verdad. En otras palabras, a los que no creyeron en Cristo, porque Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Oiga, para que crean a la mentira, no a las mentiras. Y cuando dice para que crean a la mentira, está hablando acerca del anticristo. Como ellos no quisieron recibir a Cristo, que es la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. O sea, para que reciban al anticristo como si fuera Jesucristo mismo. Porque no creer a la verdad es sumamente grave. Porque no creer a la verdad es no creer en Cristo. Y el que no crea la verdad tendrá que creer a la mentira. Y recuerde que el enemigo
El diablo conoce también el tiempo. Él sabe que el tiempo que le resta es corto, que no tiene mucho tiempo para hacer el trabajo, para engañar a los incrédulos, que para hacer ese trabajo le queda poco tiempo. Dice Revelación 12, verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y el poco tiempo que le queda, lo sabe aprovechar al máximo. Lo aprovecha muy bien para hacer el trabajo que le resta. Ese trabajo, el enemigo lo hace mientras nosotros dormimos, porque no sabemos qué hora es en el reloj de Dios. Y como estamos dormidos, y como no nos levantamos, entonces no nos damos cuenta de lo que el enemigo está sembrando en nuestro campo, de lo que el enemigo está sembrando en nuestros hogares, de lo que el enemigo está haciendo allí con nuestros hijos, de lo que el enemigo está sembrando en nuestra vida. San Mateo 13, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, oiga bien, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miremos bien que el enemigo, que es el diablo, sembró cizaña en el campo mientras los hombres dormían. Es mientras el creyente duerme que el diablo siembra la cizaña, siembra el odio, la raíz de amargura, la murmuración, la envidia, la mentira, la fornicación, el adulterio, las malas palabras, la pelea en los hogares, el maltrato en la familia y muchas cosas más que afectan nuestra vida espiritual, nuestra comunión con los hermanos, nuestra comunión con Dios y nuestra consagración. Mientras dormimos, el diablo nos puede robar lo que Dios nos ha dado. Nos puede robar lo más valioso, que es la salvación, que es esas cosas que tenemos de Cristo en nuestra vida, que nos motivan cada día para seguir este camino. Esas cosas de gran valor, el diablo no las puede robar mientras nosotros dormimos. Nos puede pasar lo que le pasó a Saúl. Mientras él se quedó dormido, perdió la lanza y perdió la vasija con el agua. Primera de Samuel 26, verso 12. Se llevó pues David
la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Eso nos puede pasar cuando nosotros dormimos. Podemos perder la espada, podemos perder la lectura de esta gloriosa palabra, podemos perder la vasija del agua, o sea, la unción, el poder del Espíritu Santo, lo podemos contristar. ¿Por qué razón? Porque no estamos despiertos, porque estamos dormidos. No podemos perder el deseo de venir a culto, podemos perder el deseo de alabar a Dios, podemos perder el deseo de oír su gloriosa palabra, podemos perder el deseo de llenarnos cada día del poder de nuestro Dios. Y si viene a la iglesia, oiga, si viene a la iglesia, viene muy indiferente, de tal manera que no se da cuenta que allí en la iglesia está el gran poder de Dios, que allí está la presencia de aquel que un día nos salvó. Y le sucede lo que le sucedió a Jacob. Este hombre un día venía huyendo de sus travesuras, venía de engañar a su hermano, le había quitado la bendición y la primogenitura, venía de engañar a su tío, se había quedado con todo el ganado que él tenía usando trampas, pero llegó a un lugar, a un desierto, y llegó cansado, llegó con hambre y débil, y tomó una piedra de ese paraje y lo puso de cabecera. Puso una piedra de cabecera y se quedó dormido. Pero mientras dormía, tuvo una visión. Dios le habló. Dios le dijo, yo estoy contigo. Y allí tuvo la visión de la escalera. Vio que una escalera con su parte superior tocaba el cielo y con la parte inferior tocaba la tierra, y que ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera. En otras palabras, tuvo la visión de Dios manifestado en carne, porque la parte superior de la escalera que tocaba el cielo nos habla de la deidad de Cristo. Y la parte inferior que tocaba la tierra nos habla de la humanidad de Cristo. En otras palabras, de Dios manifestado en carne. Y cuando Jacob despertó, él tuvo miedo. Él dijo, ciertamente, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. No me había dado cuenta que el Señor estaba aquí, pero qué cuenta se iba a dar si venía por allí de hacer sus travesuras.
Y él dice, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Porque mi Cristo como hombre, como humano, es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito su nombre. Jacob estaba tan mal en ese momento que en vez de ungir su corazón, ungió fue una piedra. Y fue cuando despertó que dijo, ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Eso nos puede suceder a nosotros. Pero para que esto no nos vaya a suceder, debemos de acatar el consejo del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como debía honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para las obras de la carne. El consejo de Dios en vista de que la noche está avanzada y se acerca el día es que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos de las armas de luz. En otras palabras, que nos vistamos de Cristo. Y el vestido de Cristo es un vestido perfecto. No es un vestido lleno de remiendos, de parches. La túnica que cubría el cuerpo de mi Cristo no tenía ni un solo remiendo. Oigan, no tenía un solo remiendo. Pero si nosotros dormimos, el sueño hará que vistamos vestidos rotos, vestidos llenos de remiendos, llenos de parches. Proverbios 23-21 nos dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y nuestros vestidos no deben ser llenos de remiendos, porque Cristo no vino a remendar nuestra vida. Cristo no vino a pegarnos parches. Cristo vino a hacernos nuevas criaturas, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Él no vino a remendarnos, Él dijo, nadie pone remiendo nuevo en un parche viejo, en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo no armoniza con el viejo y se hace peor la rotura. Cristo vino y nos puso un vestido nuevo, un vestido perfecto, y ese vestido debe permanecer blanco en todo tiempo, como dice su palabra. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el poder de Dios, nunca falte la unción de Dios sobre tu cabeza.
Pero para que esos vestidos permanezcan blancos en todo tiempo, tenemos que saber que ya es hora de levantarnos del sueño, porque dormidos no podemos ver en qué estado están nuestros vestidos y qué tal que estén llenos de parches y sucios. Y que las cosas, y que las cosas estén en nosotros marchando mal y no nos hemos dado cuenta y nos pase lo que le pasó a Sansón. Sansón comenzó a jugar una mentira aquí, otra mentira allá, pero un día alguien le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó. Y en ese momento, cuando despertó, entonces dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero qué tristeza, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Ya no tenía la presencia de Dios, ya no tenía el poder de Dios, ya no tenía la unción, ya la había perdido. Pero él pensaba que Dios estaba con él, no sabiendo que ya Dios se había apartado de él. Eso nos puede pasar cuando nosotros dormimos y no atendemos la exhortación y el consejo de nuestro Dios, que siempre quiere el bien para sus hijos. Hermano, yo le invito allí donde usted se encuentra para que oremos, para que el Señor nos llene más y más de su Santo Espíritu, para que reaccionemos, para que realmente no nos vaya a suceder lo que le sucedió a Sansón, sino que cada día nosotros andemos rectamente en sus caminos y cada día demos crédito a su palabra y cada día nos llenemos más y más del poder de Dios para poder llegar a la meta final. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por tu santa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Que esta palabra, Jesús, llegue al lugar donde debe llegar y haga la obra que tiene que hacer, porque tú la has enviado con un propósito en este día. Que tu propósito se cumpla. Te lo pedimos, Señor, en tu santo y glorioso nombre. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo.